Me casé algo tarde en la vida, al menos según los estándares de la sociedad, y si soy honesta, las razones que llevaron a mi matrimonio no eran las que anticipaba o imaginaba. Conocí a mi esposo en un bar durante una noche de fiesta. Trabajaba como artista gráfica independiente, lo que significaba que tenía mucho tiempo para mí misma. Salía de casa al menos una vez cada 2 semanas. Era lo que llamaban una persona hogareña, no me gustaba salir de casa. Sabía que era necesario, por eso mis aventuras eran salir a beber con mis amigos. A diferencia de mí, ellos se habían casado bastante temprano y habían formado sus pequeñas familias. Siempre me sentía como la extraña. Ellos recibían llamadas de sus parejas sobre sus hijos y yo solo me sentaba allí escuchando. Se quejaban de cómo actuaban sus esposos y de cómo sus suegros les causaban inconvenientes. Era mucho, pero era algo. Lo único de lo que podía hablar era del trabajo, y sabía que cuando dejé de ser escuchada, dejé de compartir más allá de la simple cortesía común. Sabía que no me aislaron intencionalmente, pero no se podía evitar. Ese día nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. Era viernes por la noche y el lugar aún no estaba lleno. Las otras mujeres se fueron temprano a sus hogares y yo me acerqué a la barra. Antes de darme cuenta, ya había tomado 3 tragos. Un hombre se sentó a mi lado, pero no le presté atención. «Hola, ¿cómo va todo?», me dijo saludando, y lo miré. «Bueno, supongo», respondí. «¿Qué hace una mujer tan hermosa como tú aquí sola?», me preguntó. Eso me hizo reír, hacía mucho tiempo que no recibía atención de un hombre. «Soy Jaque, ¿y tú?», dijo. «Soy Clara», respondí. La conversación continuó y hablamos de todo, desde nuestras carreras hasta la comida. La conversación se volvió más seria y ambos mencionamos que estábamos solteros en ese momento. No buscaba casarme, quería compartir esa complicidad con mis amigos, pero no estaba desesperada por ello. Antes de darme cuenta, había aceptado salir en una cita con Jaque. Esa noche volví a casa con algo por lo que esperar, y se sintió bien. Llegó el día de la cita y me vestí elegantemente. Todo el proceso de arreglarme fue eufórico. Hacía mucho tiempo que no me arreglaba con la intención de lucir bonita y lo estaba disfrutando al máximo. Jaque me recogió y nos fuimos. La noche fue agradable. Nuestra relación creció a partir de ahí y un año después él me propuso matrimonio. Dije que sí. Eso fue hace 4 años. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron los mejores de mi vida. Jaque era todo lo que podría haber deseado en un esposo y compañero. Era atento y cariñoso, asegurándose de que tuviera todo lo que quisiera, aunque yo tuviera mi propio dinero y pudiera cuidar cómodamente de mis necesidades. Se aseguraba de hacerme sentir como una princesa. Me mimaba y cuidaba de mí. Ahorrábamos dinero juntos para comprar una casa en unos años. Luego todo cambió. Habíamos estado intentando tener hijos todo ese tiempo. Quería tener hijos, o al menos eso creía. No empezamos a intentarlo hasta un año después de casarnos. Él dijo que debíamos disfrutar de nosotros mismos durante un año antes de introducir nuevos miembros de la familia, y estuve de acuerdo. En ese momento, pensé que también quería tener hijos. Pero nada sucedía cuando empezamos a intentarlo. Sentimos que eso significaba que debíamos esforzarnos más. Estudié mi ciclo y lo intentamos cuando estaba ovulando, pero sin éxito. No quedaba embarazada. Fuimos a ver a un médico y ahí fue cuando descubrimos el problema: era infértil. No sabía qué tipo de persona me convertía eso, pero cuando escuché eso, todo lo que sentí fue alivio. Luego me di cuenta de que en realidad no quería criar hijos, pero no le mencioné eso a Jaque pensando que nos separaría. Tal vez debería haberlo hecho. Jaque no necesitaba ayuda para alejarse de mí, tal vez me culpaba por arruinar sus sueños de ser padre. No lo sabía, pero se alejó de mí y de la vida que habíamos construido. Mi esposo cariñoso y atento se convirtió en un extraño con el que vivía. Empezó a pasar todo su tiempo en el trabajo y se alejaba de mí cuando llegaba a casa. Dejó de comer las comidas que preparaba y pedía comida para llevar. Intenté entablar conversaciones con él, pero sin éxito. Él había terminado conmigo, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lloraba todos los días durante los primeros 3 meses. No sabía qué hacer para recuperar lo que teníamos. Quería a mi esposo y compañero de vuelta, quería que el amor que teníamos resucitara. El día en que supe que eso no iba a suceder fue cuando Jaque regresó a casa feliz. Tenía una sonrisa en su rostro y su oscuro y aterrador estado de ánimo había desaparecido. Sonreí y me acerqué a él con ansias de tener a mi esposo de vuelta, pero cuando me vio, me apartó y se fue a su habitación.
Mi corazón se rompió en ese momento y supe que mi esposo había encontrado a otra mujer con quien compartir su amor y afecto. Salió de su habitación y se acercó a mí asustado. Me alejé, pero él se burló y negó con la cabeza. Mi padre vendrá este fin de semana y pasará un tiempo indefinido aquí, solo pensé que debería saberlo, ni siquiera esperó una respuesta antes de irse. El padre de Jake, Richard, llegó a nuestro apartamento el viernes por la noche. Jake estaba en casa ese día, una desviación de su ausencia habitual. Cuando vi a Richard, me abrazó fuerte y me dijo que me había extrañado. La relación entre Richard y yo era agradable. Había perdido a su esposa temprano, cuando Jake era solo un adolescente, a causa del cáncer, y había permanecido solo. Era amable y me hacía reír. Después de las cortesías iniciales, Jake se quedó a cenar por primera vez en mucho tiempo, pero después de terminar, se levantó y se fue. Informó a su padre que no estaría cerca hasta la mañana siguiente y le dijo a Richard que se pusiera cómodo. La tensión, o más bien la falta de ella, entre nosotros era evidente y Richard se dio cuenta. Después de que Jake se fue, Richard y yo nos sentamos juntos en la sala de estar y vimos una película sencilla, una comedia romántica. La compañía se sintió agradable, hacía mucho tiempo que no me sentaba con alguien más. Había estado evitando a mis amigos porque no quería tener que recordar todo lo que había sucedido en los últimos meses. Era gracioso que cuando me casé con Jake, finalmente fui aceptada en su círculo porque tenía un esposo como el de ellos. Me preguntaba si mis privilegios serían revocados cuando se dieran cuenta de que no podía mantener a mi esposo. Debo haberme perdido en mis pensamientos porque me sobresalté al volver al presente cuando Richard tocó mi brazo. Clara, ¿está todo bien? Te he estado llamando por un minuto pero no has respondido. Estoy preocupado. Lo miré y traté de sonreír, pero todo lo que hice fue provocar todas las lágrimas que había estado conteniendo. Las compuertas se abrieron y no pude contenerme. Richard me abrazó y me sostuvo mientras lloraba con todo mi corazón. Me derrumbé y le conté todo, y él admitió que su hijo le había contado. Confesó que esa era una de las razones por las que había venido aquí, no podía controlar las acciones de su hijo adulto, pero le hizo saber a Jake que no estaba de acuerdo. Confirmó mis temores de que Jake estaba viendo a otra persona y ahí fue donde había pasado todo este tiempo lejos de mí. Mientras Richard me contaba todo, me di cuenta de que nunca recuperaría la vida que tenía con Jake y que era hora de seguir adelante. No fue fácil admitirlo, pero una vez que lo hice, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Agradecí a Richard por estar allí y, consolándome, me fui a la cama esa noche con pensamientos pesados en mi mente. Lo más confuso era la atracción que sentía hacia Richard. Era mucho que asimilar. Alejé los pensamientos de mi cabeza y dormí, teniendo el primer sueño tranquilo que había tenido en mucho tiempo. Me desperté a la mañana siguiente, renovada y decidida. Había terminado de llorar por lo que ya estaba hecho. Jake había decidido ser ese tipo de persona y no era mi culpa, ni mi responsabilidad hacer que me quisiera de nuevo. No quería cargar con eso de nuevo, así que juré no hacerlo. Salí de mi habitación con mi atuendo para correr y Richard estaba en la cocina. Había preparado café y me entregó una taza. Lo bebí y un sonido encantador se escapó de mí, era una gran taza de café. Levanté la vista y los ojos de Richard estaban intensos mientras me miraba. Me ruboricé y aparté la mirada, convenciéndome a mí misma de que solo estaba viendo cosas. Corrí al gimnasio y después de una hora allí, me sentía maravillosamente cansada y revitalizada. Hacer ejercicio siempre me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Cuando llegué a casa, el aroma que llegó a mi nariz era increíble, olía a pollo y algún tipo de sopa. Confundida sobre quién estaba cocinando, entré y vi a Richard con un delantal junto a la estufa. Estaba tan inmerso en lo que estaba haciendo que no me notó entrar. Me apoyé contra el marco de la puerta y lo observé. Richard era guapo. No me había permitido verlo así realmente, porque me parecía inapropiado, pero ahora ya no me importaba. Tenía el cabello con algunas canas, su cabello era negro oscuro salpicado de mechones grises. Su mandíbula era afilada y sus ojos eran los más grises que jamás había visto. Cuando enfocaba esos ojos en mí, me sentía como si estuviera bajo un foco de luz. Dejé de mirar fijamente y carraspé. Richard levantó la mirada y su rostro se relajó al ver que era yo. Eso huele maravilloso, dije saludando, y fui recompensada con la sonrisa más brillante. Gracias. Estoy preparando sopa de pollo al ajo. Noté que no habías tenido una comida casera, y si alguien merece una eres tú, dijo. Le sonreí y asentí. Hacía mucho tiempo que no cocinaba para mí misma, en medio de todo,
tuve que depender de comida para llevar para nutrirme. Esto era muy amable de su parte, pensé. Le dije que quería ir a refrescarme y él asintió. Me bañé rápidamente, ansiosa por ir a comer. Richard me sirvió la sopa con pan plano y estaba tan deliciosa que tuve un segundo plato. No me di cuenta mientras comía, pero Richard había acercado su silla a la mía. Se sentó cerca de mí y me observó mientras comía. La forma en que me miraba me estremeció, era una mirada intensa y no pasé por alto el significado detrás de ella. Su rostro se acercó al mío y cerré los ojos instintivamente. Nos besamos de manera recatada y me aparté de inmediato, con los ojos bien abiertos. Salí corriendo del comedor a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Richard no me siguió, como si supiera que necesitaba espacio en ese momento. Me había sentido bien ser deseada. Todavía estaba estremecida. La culpa que amenazaba con abrumarme surgió de nuevo y me senté con mis emociones. Richard era mi suegro, eso ya nos ponía en una situación precaria. Finalmente me di cuenta de que había desarrollado afecto hacia él más de lo que una nuera debería hacerlo. El mundo no era muy amable y cualquier relación que compartiéramos sería avergonzada y menospreciada. Admití para mí misma que quería una con Richard. ¿Le gustaba yo también, o fue solo un momento que no significaba nada para él? Tomé una respiración profunda y regresé a la sala. Richard estaba sentado en la sala de estar, perdido en sus pensamientos. Había un canal al azar reproduciendo, pero vi que no estaba prestando atención a lo que estaba pasando. Me acerqué a él y tomé su mano en la mía, y miré hacia él, esperando que mis sentimientos se reflejaran en mis ojos. Lo quería de la misma manera en que estaba segura de que él me quería a mí. No le debía nada a Jake, había sido horrible conmigo. Había evitado ese hecho, pero me rehusaba a huir de él. Sabía que la gente lo percibiría como incorrecto, pero no me importaba. Haría lo que me hiciera feliz y en ese momento era permitirme estar con Richard. Nos encontramos en una explosión de pasión, nuestros cuerpos chocaron como dos universos y la explosión fue intensa. Llegamos a mi habitación y nos miramos con anhelo. Había escuchado de pasada que los hombres mayores eran los mejores amantes, pero lo había descartado. Richard me mostró lo cierto que era. Su experiencia con una mujer me llevó a experimentar sensaciones que no sabía que mi cuerpo era capaz de sentir. Lo que compartí con Jake palidecía en comparación. Esa fue la mejor noche de mi vida. Nos acostamos en la cama y discutimos qué planeábamos hacer después de que bajáramos de nuestra euforia. Richard me pidió que regresara a Inglaterra con él. Lo pensé por un momento. Había crecido en Nueva York y siempre sería una ciudad preciosa para mí, pero ya no tenía nada aquí. Me tomó un minuto decidir antes de aceptar. Dejé que le dijera a su hijo. Sabía que me divorciaría de Jake, algo que él no había tenido el valor de hacer antes de empezar a engañarme. Mi vida había tomado un giro inesperado, pero mientras yacía en los brazos de Richard, me di cuenta de que no me importaba el destino si me había traído hasta aquí. El mundo tendría cosas que decir sobre nosotros, pero pasaría. Era un precio muy pequeño a pagar por el amor verdadero. Estaríamos juntos y no podía esperar el comienzo de nuestras vidas. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Muchas gracias por leer y nos vemos pronto. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.